estén en vista de eso, de Nicaragua, y esa frase tan hermosa que todos sabemos de Darío, que la patria es pequeña y uno grande la sueña. Creo que es como un punto de referencia, esta es nuestra patria, y creo que aquí vamos a seguir creciendo, y aquí esperamos que esta tierra nos acoja en su seno. Hoy quiero también presentar, hoy nos acompaña uno de nuestros obispos de la Conferencia Episcopal, como es Monseñor Pablo Smith, es el obispo de Nueva Diócesis de Bluefield, antes era el vicario apostólico de toda la parte atlántica, pero el Santo Padre ha querido hacer dos diócesis, la diócesis de Bluefield y la diócesis de Ciuna, y Monseñor Pablo pues es de la diócesis de Ciuna. Yo quisiera que le demos una bonita, perdón, de Bluefield, le demos un aplauso. Bienvenida aquí a nuestro diálogo nacional. Entonces vamos a iniciar nuestros trabajos de esta, quizás un pequeño, porque alguien me preguntó al verlo él, y ahora viene un nuevo obispo, una nueva parte. Como los obispos somos los 11 los que hemos aceptado ser parte del diálogo, entonces de vez en cuando alguno de los obispos que esté en la mañana por Managua, él quiere estar con nosotros también para escucharnos y para dar su apoyo. Y de esta forma pues quiero que ustedes sientan que no somos los 5 exclusivamente los que hemos aceptado lo del diálogo o mediar y ser testigos, sino los 10 obispos de la Conferencia Episcopal, y por eso hoy pues también está Monseñor Pablo, y en otras sesiones podrán estar también los otros obispos. Quisiera, en nombre de la comisión, agradecer la comprensión de todos ustedes, sin excepción, al trabajo que estamos realizando, específicamente cuando tenemos que preparar la agenda de la siguiente jornada de trabajo, en la que recogemos el pensar de todos los sectores que nos hacen llegar a través de sus hojas de reflexión. En este sentido, ya que hoy hemos recibido formal y oficialmente de los sectores la petición de que les hagamos llegar esa agenda un día antes de la mesa plenaria, nosotros con gusto accedemos, solo que les pedimos su comprensión para que nos permitan hacerla llegar cuando la terminamos de trabajar, que a veces puede ser minutos antes de las 12 de la noche. Sepan que si les llega a esa hora es porque a esa hora estamos concluyendo el trabajo, porque siempre hay que ser delicado con todos para incluir el pensar de los sectores, como digo, en las hojas de reflexión que ustedes nos pasan. Por otro lado, reafirmar lo que Su Eminencia ha dicho, pidiéndoles a todos que, ya que el diálogo va avanzando poco a poco y paso a paso, también nosotros elevemos el respeto a la dignidad de la persona, sobre todo de los que estamos sentados aquí en esta mesa plenaria, que actuemos en todos los momentos con los códigos éticos profesionales que son
leyes universales. Eso nos va a permitir tener mayor serenidad a la hora de expresar nuestros criterios. Sinceramente, nosotros como Comisión de Mediación y Testigo esperamos de todos ustedes esa comprensión. Quisiéramos, antes de dar lectura a la agenda del día que todos tienen ya en sus manos, compartirles en primer lugar un comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fechado el día de hoy. Tuvimos el día de ayer en sesión de trabajo con la delegación de la Organización de Estados Americanos. Lo hacemos por nuestra responsabilidad, obligación moral y en cumplimiento de lo que siempre hemos dicho, que estaremos comunicándole no solo a la mesa plenaria, sino al pueblo nicaragüense, a la comunidad internacional, cada uno de nuestros diálogos, pláticas y conversaciones que tenemos aquí y que también como gestores de la mediación realizamos en otros momentos. Doy entonces lectura a este comunicado. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua informamos al pueblo nicaragüense que el día de ayer, martes 22 de mayo, estuvimos reunidos con la delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que visita nuestro país, con quien dialogamos lo que según se ha venido estableciendo en el diálogo nacional, será la ruta de la democratización, es decir, los mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral transparente en Nicaragua. Otro aspecto abordado fue el tema de los derechos humanos en nuestro país, con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Les hemos hecho saber que como mediadores y testigos del diálogo nacional, creemos conveniente recibir en la mesa plenaria del diálogo a la OEA cuando la delegación esté encabezada por el secretario general de la OEA. Este requerimiento ya se lo comunicamos al gobierno de la República de Nicaragua. Esperamos la respuesta. Finalmente, los obispos de la Conferencia Episcopal hemos manifestado a la delegación de la Organización de Estados Americanos que a partir del 18 de abril recién pasado, Nicaragua ya es otra. La delegación de la OEA manifestó ser consciente de la nueva realidad de Nicaragua, con todas las implicaciones que conlleva la urgente democratización del país.
dado en la ciudad de Managua a los 23 días del mes de mayo del año del Señor 2018, y firmamos los 10 obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ahora queremos hacer pública la carta que el día de ayer por la tarde fue recibida, de hecho, en la Presidencia de la República a las 4:23 de la tarde, y que dirigimos al señor Presidente de la República. Leo textualmente: Excelentísimo señor Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, sus manos. Reciba nuevamente un respetuoso saludo de parte de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, nos dirigimos a usted como pastores del pueblo de Dios a nosotros encomendado, y de muchas personas de buena voluntad que, al igual que el gobierno de Nicaragua, han depositado su confianza en nuestro servicio de mediadores y testigos del diálogo nacional. Nos dirigimos a usted con apremio para solicitar el cumplimiento del acuerdo obtenido en el foro del diálogo nacional, y que de muchas maneras se vuelve imperativo para la bienandanza de la nación, y que el camino del diálogo se vea allanado con resultados fecundos de verdad, justicia, libertad y paz verdadera, duraderas para todos los nicaragüenses. Es por eso que respetuosamente nosotros le urgimos el cumplimiento del numeral 3 de las recomendaciones de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CID a Nicaragua, el cual dice literalmente: crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Cierra comillas. Solo el cumplimiento de esta recomendación de la CID nos permitirá continuar avanzando hacia un buen fin del diálogo nacional. Externándole nuestra mejor disposición de colaborar en el camino de la paz con justicia, le saludamos respetuosamente, implorando para usted la luz del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, para que pueda tomar las mejores decisiones por el bien de Nicaragua, y firmamos también los 10 obispos de la Conferencia Episcopal. Ahora me permito leer la agenda del diálogo para el día de hoy, que continúa y sigue las 2 rutas que hemos venido trabajando desde la primera jornada.
las cuales son la democratización y los derechos humanos y seguridad, manteniendo estrictamente el esquema de trabajo de la sesión pasada. Lo que hemos hecho es incorporar las reflexiones que ustedes nos hicieron llegar. Primer punto, democratización. Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua. A. Elecciones libres y mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral justo y transparente son los siguientes. 1. Reforma parcial de la Constitución política en el presente año, a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas a la mayor brevedad posible. A. Un título que incorpore, primera cápita, adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. Segundo acápite, reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano. Tercer acápite, reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos. B. Reforma que suprima la diputación al expresidente y el exvicepresidente, así como al que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Asimismo, volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995. 2. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, adicionando un artículo transitorio que establezca que las dos legislaturas se realizarán en el presente año 2018, con el objetivo de que dicha reforma entre en vigencia inmediata en el 2018. 3. Aprobación de una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática, para la implementación de los acuerdos políticos del diálogo nacional, que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos de este documento y concretar las reformas estructurales propuestas en la agenda del día 21 de mayo del 2018, incluyendo, pero no limitado a calendario electoral, B, el garante, OEA, ONU, Unión Europea, C, las nuevas autoridades del Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República, y autoridades que requieran designación de la Asamblea Nacional serán nombrados producto del consenso de la mesa del diálogo. 2. Prohibición de la reelección presidencial y de cargos sujetos a elección popular. 3.
formación de un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad, que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado. 4. Reforma de la ley electoral, producto del consenso de la Mesa del Diálogo Nacional, de acuerdo a la hoja de ruta formulada tanto por la OEA como por la Unión Europea 2011 y 2016. Igualmente, incorporar los cambios derivados de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5. Sustitución de todos los directores de división y departamentales del Poder Electoral para depurar el personal comprometido con determinados partidos políticos. 6. Observación electoral nacional e internacional con participación de OEA, Unión Europea y Centro Carter, entre otros. 7. Nueva ley de partidos políticos que propicien su democratización. 8. Pluralismo político total, incluyendo la restitución de personalidad jurídica a los partidos que se les ha sustraído ilegalmente y facilitación para la adquisición de las mismas para nuevos partidos, así como el respeto a los partidos ya existentes. 9. Incorporar en la ley electoral la suscripción popular para presentar candidatos. 10. Despartidizar la composición de los consejos electorales regionales, departamentales y municipales. 11. Depuración y actualización de los padrones electorales. 12. Fiscalización y reglamentación de la procedencia de los fondos para el financiamiento de campañas electorales. 13. Creación del Instituto Nacional de Cedulación autónomo e independiente del Poder Electoral con rango constitucional. B. Otras reformas estructurales. 1. Pleno restablecimiento del Estado social y democrático de derecho. 2. Reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con énfasis en la libertad de reunión, concentración cívica y pacífica y libertad irrestricta de pensamiento, de expresión y de información. 3. Independencia total de los poderes del Estado. 4. Reducción del número de diputados de la Asamblea Nacional. 5. Nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. 6. Separación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social del Poder Ejecutivo, estableciéndolo como un ente autónomo, independiente y apartidista. Defender el derecho al trabajo, al salario y a la seguridad. 7. Contraloría General de la República Autónoma e independiente con una nueva conformación. 8. Independencia total del Ministerio Público y del Fiscal General y Fiscal Adjunto. 9.
restablecimiento de la autonomía universitaria. 10. Sujeción a la autoridad civil del Ejército Nacional y la Policía Nacional, enfatizando su carácter nacional, apartidario y profesional. 11. Vigencia plena de los derechos fundamentales de las poblaciones originarias, incluyendo los temas de tierras e invasión de tierras y territorios, y plena vigencia de la autonomía de la costa Caribe, de conformidad con el ordenamiento legal y convencional. Convenio 169 de la OIT, del que Nicaragua es firmante. C. El papel del diálogo nacional. Estos puntos coincidentes que reflejan un amplio espíritu participativo de los diferentes sectores convocados en este diálogo nacional y que conforman un gran acuerdo nacional, serán desarrollados calendarizados y articulados en el referido diálogo nacional a través de las acciones constitucionales y legales correspondientes. Punto número 2 de la agenda: acuerdos sobre derechos humanos y seguridad. 1. Cumplimiento de las 15 recomendaciones del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y establecer en la mesa de diálogo mecanismos de seguimiento junto a la CID para verificar su implementación. 2. Conformación de una comisión de la verdad gestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID-OEA y relatores para temas de derechos humanos de la ONU, con el objetivo de investigar y dar sanción a los actos de violación de los derechos humanos de abril y mayo del presente año. Propiciar la invitación a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas según su solicitud de fecha 7 y 11 de mayo del presente año. Y tercero, indemnización y reparo de daños a las víctimas a través de la conformación de un Fondo Común Nacional de Apoyo. Quisiéramos darnos o que nos diéramos unos 5 minutitos para que cada uno relea la agenda y poder centrar la mesa plenaria en las intervenciones que se tendrán en esta ruta de la democratización y derechos humanos, que es en la que hemos venido trabajando desde la primera jornada o sesión. Entonces damos unos 5 minutitos para esta lectura personal.
el cumplimiento de los principios de legalidad, autonomía, libertad de cátedra y democracia consignados en el artículo 5 del Estatuto de esta Casa de Estudios y a lo expuesto en el artículo 2 y en el numeral 12 del artículo 149 de ese Estatuto, lo anterior deberá expresarse en las siguientes acciones.
Entonces, después de estos momentos de compartir entre nosotros y como también de hacer una relectura de ese proyecto de agenda, vamos a comenzar el diálogo. Nos va a estar ahí animando Monseñor Rolando, dando la palabra. Ya el señor canciller ya tiene ya su papelito paradito. Recordamos que siempre serán 2 minutos. A los 45 segundos habrá un primer toque. Después vendrá un segundo toque con el cual se bajará el volumen, siguiendo las normas de la Santa Madre Iglesia en los sínodos y concilios. Así que le doy la palabra a Monseñor Rolando para iniciar el diálogo. Gracias, Eminencia. Entonces vamos a tener una hora de conversatorio, ¿verdad? Señor canciller. Muchas gracias, Monseñor Álvarez. Muy buenos días a todas y a todos los amigos sentados en la mesa para dialogar. Observamos que la agenda que se entregó y que lamentablemente continúa la agenda sin recibirlas previamente, pero que ya hoy Monseñor se comprometió a que sea distribuida la agenda que permita organizar la conversación y el diálogo a todos los participantes con anticipación, así como los tiempos intermedios para poder analizar las situaciones previa votación. La agenda que estamos viendo, Monseñor Álvarez y estimados miembros de la Conferencia Episcopal, si ustedes se fijan, tiene aproximadamente 40 puntos. Y es una agenda que al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto: el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las leyes. Quiero dejar eso sentado porque realmente la agenda planteada a eso nos conlleva en una reflexión sintetizada, en una observación y un análisis integrado. Pero el problema aquí fundamental, y tratar 40 puntos mientras nuestra población languidece producto de los tranques, causando daños económicos, daños psicológicos, daños físicos, parálisis de la economía, obstrucción de las carreteras y las vías, parálisis del transporte. Estamos realmente en una situación de violación total de derechos humanos, de afectación de la economía del país y llevando al país a una crisis y a una situación en donde probablemente revertir el daño que se le está provocando a Nicaragua en términos económicos, en términos psicológicos, en términos afectivos, en términos de la educación, quién sabe cuánto tiempo nos llevará eso. Y no me extiendo más, Monseñor Álvarez, y dado que el transporte es un área también afectada sensiblemente en este campo, permítame trasladarle la palabra a Luis Jiménez, transportista de nuestro país. Por favor, Luis. Gracias, Monseñor. Señor canciller, si es tan amable, nos permite solo darle la palabra antes a Juan Sebastián para que luego Luis la tome, por favorcito. Es sí, por el hecho de ir equilibrando y balanceando bien la conversación. Es que perdón, Monseñor, solo estaba en mi tiempo y traté de ser breve para darle el resto del tiempo al transportista que haga uso de ello. Por favor, le ruego esa flexibilidad. Adelante, Luis. Sí.
Quiero agradecerle a su eminencia, reverendísima Cardenal Leopoldo Brenes, por recibirnos en días pasados al Consejo Superior de Transporte de Nicaragua, y agradecer a la Conferencia Episcopal verdaderamente por estar aquí. Nosotros estamos realmente consternados. Queremos en principio elevar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, invocar al Espíritu Santo que esté en cada uno de nosotros este día y todos los días de nuestras vidas, porque verdaderamente estamos en una situación y queremos pedirle que comencemos por democratizar los derechos humanos. Tenemos nosotros 25,000 taxistas, 5,000 buses que representan 78,000 empleos directos. Gente que vive del día a día y que sus reservas económicas no existen y que tienen que comprar medicinas. La mayoría de los conductores, la mayoría de los dueños que conducen sus buses, recuerden, el transporte sui generis en el mundo, que está totalmente socializado. El Consejo Superior de Transporte se compone de micro, medianos, empresarios del transporte público de pasajeros. Somos los que movemos la microeconomía, los que venden y vienen con cuajadas y vienen a hacer pequeños actos de comercio y se llevan una docena de escobas, etcétera. Y estamos nosotros pidiéndole realmente de que nosotros estamos estrangulados económicamente, tenemos pérdidas arriba de 20 millones de dólares. Estamos hablando de 5,000 unidades de transporte que parcialmente en algunos lugares amenazados, porque se trabaja en algunos lugares de tranque a tranque, y como ustedes sabrán, todos los riesgos que pasan no solo los conductores y nuestro personal, sino también los pasajeros de las unidades de transporte. Nosotros les instamos de manera categórica a que se quiten los tranques que violentan nuestro sagrado derecho al trabajo y a la libre circulación, que los derechos humanos son de todos los nicaragüenses y de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, y le pedimos a todos, por favor, que insistamos en el nombre de Jesucristo por todos aquellos que están sufriendo por estos tranques. Señor Jesucristo, ven a nosotros, de verdad, a nuestras conciencias, a nuestras mentes, que el Espíritu Santo se llene, nos llene a todos. Gracias. Vamos a darle la palabra a Juan. Le da a Juan Sebastián la palabra a Medardo. Muy bien. Gracias, eminencia. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, creo que ese tema de los tranques, ¿verdad?, se tocó antier, donde no hubo consenso, ¿verdad? Por lo tanto, quiero que el pueblo de Nicaragua sepa que los tranques no iniciaron hace un mes, hace 10, 11 años que iniciaron los tranques, y esa es la reacción de los tranques, de la gente, de la ciudadanía de este país, que lógicamente están expresando sus voces, porque nunca ustedes, señores, quisieron escuchar a ese pueblo, y ese pueblo hoy está exigiendo justicia, y no crean que también esa gente quieren estar ahí, pero lógicamente están elevando sus voces. Por lo tanto, yo pido a la Conferencia Episcopal que avancemos a los temas de democratización, porque ustedes han venido con esta dilatoria, ¿verdad?, buscando cómo la gente se canse o se enoje, porque aquí no solamente se trata de cansancio, aquí cada día hay más gente enojada. Tenemos información de que hay otro joven fue agredido en Ciudad Sandino el día de ayer, en uno de los tranques, y lógicamente eso molesta a más personas. Por lo tanto, nosotros invitamos a que avancemos con la agenda de democratización. De lo contrario, esa gente que está en esos tranques en diferentes partes de Nicaragua están expresando sus voces y se sigue la presión solamente por los tranques, que es un derecho que ellos tienen de manifestarse, que es lo único que les ha quedado, porque ellos han venido a elevar sus voces y acá no han sido escuchados por ustedes, señores del gobierno. Siempre les negaron ese derecho. Así es que hoy invito nuevamente que avancemos el tema de democratización
porque ellos están exigiendo la renuncia de Ortega y entre más días continúe Ortega ahí, pues esto se va a arreciar más. Eso es, lo han expresado en todos los pueblos, señores. Ahí están representados cada plantón, cada sector, cada municipio. Así es que yo invito que esto no fue consensuado. Yo creo que es el momento que ya pasemos a otro tema y avancemos con el tema de democratización de este país. Vamos a darle la palabra a Luis Barbosa. Gracias, buenos días a todos y todas. Yo quiero recordar cuando cerramos la sesión anterior por parte de nuestro cardenal. Como no había consenso, el primer punto era este, el de los tranques. Y pido honrar el compromiso y me permito, para que haga uso de la palabra, el transportista Alan Vargas, por favor. Alan, palabra concedida, por supuesto, ya llevamos 30 segundos y corridos. Buenos días, gracias, Su Eminencia. Que el Señor y el Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Todos aquellos que creemos en Dios, de una u otra denominación, queremos la tranquilidad del pueblo nicaragüense. Como transportista, tengo que ratificar que lo que dice el hermano campesino es tremendamente correcto. Mucha gente está molesta, está enojada, pero mucha gente está comenzando a padecer hambre también. Ya han muerto gente por estar en los tranques. Aquí en Managua, 200 hermanos transportistas nuestros la semana pasada, 200 de 9.600 que somos en Managua, quisieron paralizar el transporte. Agredieron a 146 damas, vapuleándolas, bajándolas a la fuerza de los taxis. Agredieron a 46 carros, quebrándoles los vidrios rotos. Quemaron 400 torres. Yo soy un hombre de paz, todos somos paz. Hablamos de pacifismo. ¿Qué cosa es el pacifismo? No nos agredamos. Ustedes y todos tenemos derecho a protestar. Están protestando unos hermanos transportistas ahorita en la calle. 600 transportistas están en una caravana demandando su derecho, pero no están violentando los derechos de nadie, ni están golpeando a nadie. Ustedes tienen el derecho, todos tenemos el derecho. Quieren quitar al gobierno, es su derecho, pero tenemos que aprender a respetarnos, porque quien está pagando los costos es nuestro pueblo. A todos aquellos que le damos empleo, Dios salve a Nicaragua. Juan Sebastián. Buenos días. Le da la palabra a Víctor. Buenos días. Primero, condenamos categóricamente los ataques que el orteguismo ha perpetrado en contra de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Este desgobierno continúa incumpliendo el punto número 10 de las recomendaciones de la CID. Siguen sin demostrar voluntad política para encontrar paz, seguridad, justicia y democracia. Hoy Nicaragua respira nuevos aires de libertad. Esta mañana Masaya ha sido liberada del orteguismo. Orlando Noguera huye al exterior. El heroico pueblo de Monimbó ha desbaratado el caudillismo que imperó por 11 años en mi ciudad. Ramona, Flor de María, Edwin, Sonia, ustedes ya tienen su boleto. Rosario ya les dio permiso para irse del país. Mientras ustedes se sientan acá para dar voz a las mentiras de Ortega y Murillo, ellos recogen todo el dinero robado y planean su salida. Ustedes están destruidos, el pueblo los aborrece. Daniel Ortega, Rosario Murillo y Gustavo Porras deben renunciar ya.
darle la palabra al Señor. Solicito, Monseñor, que retomemos realmente lo que anotamos el último día de analizar el punto de los tranques. Dado que estamos vinculados con el tema económico y el tema de transporte, el resto del tiempo se lo paso, Monseñor, a Danilo Sánchez, por favor. Danilo, le queda entonces un minutito. Buenos días a todos los obispos, a todo Monseñor. La verdad es que la reunión que la otra vez nosotros tuvimos con usted es porque nos preocupa la situación del país. Nos preocupa porque no tenemos derecho a libertad, no tenemos derecho. Nosotros ya hemos tenido 3 buses quemados, hemos tenido 260 buses con vidrio desbaratado, con garrote, palos y todo. Nosotros vivimos del transporte, somos un servicio público, Monseñor. Nosotros necesitamos que ustedes, por favor, nos ayuden a que nosotros trabajemos en paz. Liberemos los tranques, liberemos todo, porque nosotros tenemos que darle el servicio a la población, no puede seguir sufriendo en esto. Nosotros, Monseñor, le hemos pedido a usted que encabece esta lista, porque nosotros creemos en ustedes, creemos que ustedes vamos a sacar de aquí este hoyo que tenemos a Nicaragua. Nosotros necesitamos la paz, nosotros no podemos trabajar así como estamos trabajando, con los buses que nos trancan a cada rato, la población golpeada. Nosotros, Monseñor, por favor, le pedimos que interceda en esto. Gracias, muchas gracias. Sí, antes de concederle la palabra a Juan Sebastián, creo que todos, no solo en la mesa plenaria, sino también en los diálogos internos, vamos mejorando en la comunicación. Ya hoy, señor Canciller, hemos establecido que formal y oficialmente, como parte del mecanismo, vamos a estarles haciendo llegar a todos por igual y prácticamente al mismo tiempo la agenda. Pero como parte de esos canales de comunicación que debemos de ir mejorando, sí nos gustaría, como Comisión de Mediación y Testigo, solicitar que cuando alguien o algunos hermanos se vayan a integrar a la mesa plenaria, nos lo hicieran saber, porque no, pues ya cuando estamos aquí sentados nos sorprendemos de nuevos hermanos que tampoco fueron consensuados en el sentido de habernos comunicado al menos que iban a participar en la mesa plenaria. Entonces digo, pienso que aquí todos vamos aprendiendo y mejorando la comunicación interna. Juan Sebastián. Muchas gracias, Monseñor. Quiero recordarle a esta mesa que hemos vivido más de un mes de protestas, muertes, y que la gente está esperando, el país está esperando que de aquí salgan soluciones concretas. Es obvio que el tema que han expresado los de la mesa de gobierno de los tranques es un tema que les preocupa mucho, pero yo creo que debemos de resaltar el hecho de que estas protestas son el resultado de algo más profundo, son el resultado de injusticia, son el resultado de 11 años de no permitir
libertades, y tenemos que entender por qué la gente está exigiendo esos derechos. Señores obispos, nosotros acogemos con la mayor responsabilidad la agenda presentada. Nosotros creemos de que la hipótesis de trabajo del gobierno es la equivocada, de tratar de traer tranquilidad para negociación. Nosotros creemos lo contrario, que la negociación va a traer tranquilidad. La mejor forma de eliminar estos tranques y de quitar esta presión popular, esta desobediencia civil, que es un método pacífico de protesta, es a través del seguimiento de esta agenda. El seguimiento de esta agenda permitirá precisamente traerle la tranquilidad de que aquí se está avanzando en algo. Es importante que, por lo tanto, nos centremos en la agenda y vayamos viendo cuáles de los temas son problemáticos, porque acabamos de escuchar también una aseveración muy seria de que esta agenda que la presentan los mediadores constituye un golpe de Estado blando, lo cual me parece una aseveración bastante fuerte para la conferencia episcopal. Entonces yo creo, señores obispos, señores del gobierno, que retomemos esta agenda, retomar el planteamiento que se hizo, por ejemplo, el día lunes, donde hablábamos de acciones concretas, que hay que separar los temas en dos grandes áreas: los cambios legales, legales que requieren una mecánica, y tenemos un buen equipo, o tienen, perdón, los obispos un buen equipo jurídico que puede ir trabajando en estos instrumentos, y acciones específicas que personas involucradas en esto pueden ir tomando de manera independiente. Me refiero a la renuncia de todos los miembros del Consejo Supremo Electoral, tema que fue puesto sobre la mesa y desatendido el día lunes. Finalmente, con el tema de las leyes, yo quisiera resaltar un tema muy importante. Aprovechando que estamos acá en el seminario y retomando las palabras de Santo Tomás de Aquino, que dice que cualquier ley que degrade la integridad de las personas debe considerarse como una ley injusta. Y cualquier ley que ha salido en este país producto de una Asamblea Nacional que surgió de un fraude electoral debería de ser considerada también una ley injusta por ser excluyente al haber eliminado el derecho al voto de muchas de las personas. Muchas gracias, monseñor. Profesora Ramona. Buenos días a todas y todos, señores obispos. Yo respaldo también lo que se planteó al final de la sesión del lunes, de que el día de hoy uno de los primeros puntos que se iba a tomar era el que no tuvo consenso al final del día, que fue el tema de la no violencia y el derecho al trabajo y a la libre circulación. Quiero hacer una reflexión porque estamos en un ambiente democrático, en un diálogo nacional, en un espacio de encuentro conmigo mismo y con el otro. No podemos pensar que si no estás conmigo, estás contra mí. Yo creo que eso no cabe en esta mesa de diálogo, porque aquí lo que debe de haber es respeto y tolerancia. El diálogo nos está llevando a la búsqueda de la paz para preservar la vida humana. Eso es lo que hemos estado mencionando en estos 4 días de diálogo, y por tanto la fuerza moral por la paz es la que debe privar y conservar la vida. En este espacio de diálogo nacional debemos practicar la tolerancia y el respeto, porque necesitamos hacer efectivo el encuentro, tal y como lo dice el Papa Francisco. Tenemos que generar calma y seguridad. Por ello considero que en este espacio no nos debemos de ver como dos bandos, sino como nicaragüenses que dialogamos por encontrar solución a la situación que nos tiene enfrentados. Y si aquí continuamos polarizados, eso se transmite al pueblo que está dando seguimiento al diálogo a través de los medios de comunicación. Tenemos que lograr bajar los niveles de polarización a través de un diálogo de altura. Los nicaragüenses tenemos experiencia en el diálogo, en la búsqueda de consenso. En este 4º día de diálogo
debemos abogar porque ya no haya más amenazas. Nosotros rechazamos y yo rechazo las amenazas, pero debemos abogar por ello, porque no hayan más amenazas, ni verbales, ni escritas, ni en las redes, por la vida y por la seguridad humana. Nosotros somos nicaragüenses que nos conocemos, que compartimos espacio. Yo he compartido espacio con el padre Idiáquez, con la doctora Costa, y creo que no somos enemigos, somos nicaragüenses que podemos dialogar y buscar consenso. Gracias. Lester. Entonces, Daisy. Buenos días. El señor canciller acaba de decir de que se están violando todos los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida humana. Y me hago esta pregunta: ¿quiénes son los verdaderos que están violando los derechos? Aquí estamos convocados para poder buscar soluciones. Sin embargo, el medio oficial del Frente Sandinista nacionales, porque lo tienen que comprobar. Realmente sentimos, la profesora aboga que somos lo mismo nicaragüenses. En un momento quiero sentirlo, pero cuando oigo que las instancias oficiales están presentando y denigrando a la gente, quiere decir que la voluntad de los garantes no existe, porque en Nicaragua perdió el Estado de Derecho hace rato. Flor de María. Muchísimas gracias, Monseñor Álvarez. Gracias a todos los obispos y a todos los miembros de esta mesa. Flor de María, como bien lo conoce Víctor, ¿verdad? Mi nombre. Estaba revisando entre algunas cosas que comúnmente reviso, que son las reflexiones del Papa Francisco. Hay una que dice que hizo reflexión antes del rezo del Ángelus el 14 de julio del 2014. Y entre ellas hay una pregunta que él dice: ¿hay algo que cada uno de nosotros, como miembros de la Santa Madre Iglesia, podamos y debamos hacer? Y al final de esa reflexión dice: todos caminamos juntos, estamos en camino. Ayudémonos los unos a los otros. Recibamos la comunión en el camino. Esto se llama ecumenismo espiritual. Recorrer el camino de la vida todos juntos en nuestra fe en Jesucristo el Señor.
igual que los que me han precedido, creo que nosotros, nicaragüenses, ¿qué es lo que nos une? Y que en un video también del Papa Francisco nos dice, para poder dialogar, primero tenemos que reconocernos con una identidad. Y esa identidad que todos hoy aquí tenemos es que somos nicaragüenses. Probablemente otros tengan otra nacionalidad, pero de que somos nicaragüenses, somos nicaragüenses. Y yo lo que llamo ahora es siempre, Monseñor Álvarez, que respetemos lo que el día anterior, en el diálogo, también se planteó. Abordemos el tema de los tranques, que también es una violación a los derechos humanos. Y eso no significa que dejemos de abordar los otros temas. Hay que abordarlos. Hay que abordarlos con altura, con argumentos, con posiciones que nos digan en el pueblo que nos ve a través de sus medios de comunicación, si hay realmente una intención de encontrar las salidas en Nicaragua a una crisis que no podemos negar que existe. Entonces, yo también me uno a esa solicitud que han hecho otros miembros de la mesa, a que abordemos el tema de los tranques, que es también violatorio de los derechos humanos. Gracias, Flor de María. Doctor Tunerman. Muchas gracias, Monseñor. En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Mediación de este diálogo por esta agenda que nos ha presentado, porque recoge muchas de las propuestas que han sido elaboradas y presentadas, como ustedes nos lo pidieron, a la Secretaría de la Comisión de Mediación. Además, creo que esta agenda no es de ninguna manera una ruta para un golpe de Estado. Esta es una agenda que representa una ruta para un cambio democrático. Por lo tanto, responde a lo que ha venido exigiendo en marchas multitudinarias en las principales ciudades del país el pueblo de Nicaragua. El pueblo quiere un cambio democrático y con justicia. Por lo tanto, esta agenda nosotros la consideramos como muy bien elaborada y es lo que la sociedad civil organizada ha venido solicitando desde hace 11 años sin haber sido escuchado. Y los que menos han sido escuchados han sido los campesinos. Tampoco han sido escuchados las comunidades afrodescendientes y las comunidades aborígenes o indígenas. De tal manera, pues, que esta agenda creo que es muy apropiada para un diálogo nacional de altura, si es que tenemos conciencia de lo que en este país está sucediendo y qué es lo que el pueblo está demandando en las marchas multitudinarias que se han llevado a cabo. Y si para que esta agenda sea discutida, se ha pagado un gran saldo de sangre. Las víctimas que han sido objeto de la represión desatada contra estudiantes universitarios, contra civiles y, en fin, los 76 muertos que registra el informe de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, y de todos los que han sufrido esa represión. Esta agenda es una respuesta adecuada a la Nicaragua que estamos viviendo ahora, que es una Nicaragua muy diferente a la que ustedes generalmente están invocando. Por eso es que ustedes creen que esto es un golpe de Estado, porque es una ruta para un golpe de Estado, porque están apegados a una Nicaragua que ya no existe. Esa Nicaragua colapsó el 19 de abril. Y esta es una agenda para formular la ruta para una nueva Nicaragua. Muchas gracias. Señor Canciller. Gracias, Monseñor. Nosotros, Monseñor Álvarez y estimados dialogantes, insistimos, porque así es además, que la agenda
es una agenda que no ha sido consensuada. Ha sido puesta sobre la mesa una agenda del sector político que adversa al gobierno. Por consiguiente, esta no es una agenda aprobada para seguir la discusión, sino que es una agenda que está en discusión. Es una agenda impuesta unilateralmente o que pretende ser impuesta unilateralmente porque nosotros no aceptamos la agenda de la parte, digamos, que adversa al gobierno. Una agenda debe ser debatida y discutida entre todos. Pero bien, para dividir el tiempo, le cedo el resto del tiempo al transportista Ismael Blanco. Buenos días a todos. Quiero empezar por aclarar una cosa. Nosotros no somos gobierno, somos transportistas, somos gremio. Y otra aclaración también que quisiera hacer es de que aquí se defiende el derecho a la protesta. Se defiende ¿Usted qué cosa es? ¿Está justificado eso solamente porque estamos en protesta? Eso no se puede justificar. Y realmente si estamos aquí, pensemos en el pueblo. Antes de dar la palabra a Lester, con todo el debido respeto que el señor canciller sabe que le tenemos, quisiera aclarar que aquí tengo todas las hojas de reflexión que me pasaron todos los que aquí estamos sentados. Y si alguien quiere confrontar y corroborar la agenda que ustedes tienen en sus mesas con lo que aquí tengo en la mano, lo podemos hacer. Y les aseguro que van a encontrar lo que ustedes propusieron. Para el que desee, puedo y podemos hacérsela llegar. No obstante, por supuesto, que ya decíamos que todos vamos mejorando no solo en el proceso comunicacional de la mesa plenaria, sino también en las comunicaciones internas, porque formal y oficialmente ya hoy hemos quedado que vamos a hacerles llegar a todos indistintamente la agenda del día siguiente, que siempre está formulada en base a los puntos coincidentes de lo que nos pasa. Por eso es muy importante para nosotros quedarnos con este archivo de respaldo, que lo tenemos debidamente autenticado aquí con las firmas de ustedes. Insistir que en ese mejoramiento de la comunicación también es importante que cuando hayan nuevos actores que se vayan a sentar en esta mesa plenaria, nos hagan saber a la comisión de mediación, porque
no lo están haciendo. Nos sorprende ya cuando miramos a los nuevos actores en la mesa. Creo que también eso es parte de ir elevando el nivel comunicacional del diálogo. Vamos a darle la palabra a Lester. Sí, buenos días. Antes, y aprobando algo que a ustedes tal vez se les pasó desapercibido, la primera agenda del día viernes, ninguno de ustedes la deslegitimó, y era general. Esta está más específica, pero que viene en acuerdo a la otra. Solo un punto. Señor general Moncada, esta no es una agenda de golpe de Estado, porque el primer golpe de Estado lo dio el presidente Ortega al quitar la institucionalidad de este país. Y ante todo, usted no nos ve a nosotros con fuerzas paramilitares, vapuleando al pueblo, ni tampoco agrediendo. Esta es una agenda para darle a Nicaragua los resultados de democracia, que los ha pedido y los sigue pidiendo. Además, ya nosotros conocemos quiénes son los culpables del genocidio que se ha cometido y quiénes son los cómplices, porque ustedes recuerden que son empleados públicos y no partidarios. Ante todo, el problema que ustedes han hablado de los tranques, ¿se le ha dicho alguna vez el sistema transportista al presidente Ortega cuando suspende los buses? ¿Se lo han dicho alguna vez? ¿Por qué suspende los buses? ¿Con qué poder lo hace? ¿Con qué poder limita el derecho al tránsito, a la movilización, cuando se dan las caravanas de él? ¿Por qué lo hace? Y ante todo eso está el derecho a la vida, que se nos prohibió a nosotros, a toda esta parte de este sector. No nos estamos viendo con diferencia, porque ustedes también son nicaragüenses, y esperamos que se queden en este país el día que haya el cambio, porque el cambio está pronto a venir. Ante todo, nosotros como alianza, todos estos sectores, estamos listos para calendarizar estos puntos y llevarlos a acuerdos. Recuerden esto, todo en esta agenda es constitucional, menos la presencia del presidente Ortega en el poder, ni sus funcionarios tampoco. Eso sí no es constitucional. Pero todos estos puntos están avalados por la ley, así que yo creo que es momento, ellos no deslegitimaron la primera agenda, y creo que ya es momento de calendarizar y aportar. Es ahora o nunca, el pueblo está esperando la salida del presidente Ortega y sobre todo la respuesta a la democratización del país. Don Edwin. Muchas gracias, mi querido obispo. Quiero insistirle que cuando cerramos el lunes se quedó que lo primero que íbamos a ver hoy era la libre circulación y la no violencia, venga de donde venga, y el derecho al trabajo. Eso usted lo dijo, y eso es lo que estamos pidiendo y reclamando. Si no podemos entrar en otras materias, que dicho sea de paso es bien cuestionable, y lo dijo el secretario general de la OEA, en su momento me referiré, pero lo que aquí tenemos que discutir y que el pueblo de Nicaragua que nos está viendo quiere es su libertad a circular, su libertad a trabajar, su libertad a estudiar, su seguridad personal, sin que los tranques le coarten esas libertades. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver aquí, porque eso es lo primero constitucionalmente que nuestro pueblo está exigiendo, y no nos hagamos oídos sordos del clamor popular, que lo que quiere es precisamente vivir en paz. Gracias, mi querido obispo. Gracias, don Edwin. Vamos a escuchar al reverendo Hooker, que pidió la palabra. Buenos días, mesa, comisión mediadora y testigos. Gracias por la palabra. La
Costa Caribe respaldamos la agenda planteada en la mesa del diálogo y en ese espíritu quisiera hacer referencia al punto B de la otras reformas estructurales, numeral 11. Quiero que incluya, además de la legitimidad, plena vigencia de la autonomía de la Costa Caribe, hay una ley 445. Ley consiste en precisamente sobre ese tema en 5 etapas, y 4 etapas fue intentado a ejecutar. En la 5ª etapa se estancó, y es importante el proceso de saneamiento, que se crea una comisión intersectorial propia y se encargue y exija estrictamente a los responsables de la nación cumplir su cumplimiento estrictamente de esa ley de saneamiento del territorio indígena y afrodescendientes. Porque sigue, como decía la hermana Daisy, sigue muriendo, sigue violentando los derechos humanos. Y para nosotros ese tema del saneamiento de la tierra indígena es un tema y afrodescendientes muy importante, y incluya en el numeral la ley, estricto cumplimiento de la ley 445, y el saneamiento crea una comisión intersectorial que se encargue del saneamiento. Gracias, obispo. Yo le pediría, reverendo, que si es un planteamiento de las regiones autónomas, por favorcito nos la pase por escrito, y es exactamente igual que Leonardo en nombre de las CONIPYME nos entregó por escrito también un planteamiento que ellos tienen. Es importante, y con la firmita, porque como he dicho, nosotros tenemos este archivo de respaldo que todo ha sido enviado de los sectores. Teniendo aquí las otras intervenciones que nos han solicitado, queremos proponer como comisión de mediación que nos demos un espacio de reflexión de media hora para revisar este punto en el que hay un impasse, sin renunciar a la agenda de la democratización y los derechos humanos. Entonces, en esta media hora les pedimos a los sectores que reflexionen el planteamiento que el gobierno está realizando, y luego retomamos entonces la plenaria. También podemos aprovechar para tomar un cafecito, pero el café que nos ayude a reflexionar mejor para ver si superamos este impasse. Gracias.